A su Aleluya. nombre. Gloria, Gloria. gloria, Gloria. Su nombre. gloria. 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 Qué Amén. bueno, mis amados. Sabe que muchas veces como creyente nosotros nos comportamos como que Dios no es un Dios que se alegra por sus hijos y nos acercamos siempre como con tristeza, con miedo, y lo más grande que hizo Dios realmente fue encarnarse en la persona de Jesús para que entendamos que Él quiere estar cerca de nosotros. Durante toda esta semana, mis amados, estudiando lo que es la persona de Jesús, estudiando la persona de Jesús, tenemos como plan, mis amados, en que usted y yo nos podamos enfocar. Vamos a hablar sobre la persona más importante. Yo quisiera que usted festeje porque el próximo mes, de hecho, vamos a estar hablando sobre la impresión, sobre la importancia de nosotros impresionarnos las cosas que hace Cristo. Pero esta semana, mi amado, vamos a estar hablando precisamente sobre esa persona, la persona más importante. Durante estos 5 días, amados, tómelo como una cita, agarre nota, agarre un papel. Y qué hermoso sería que nosotros invitáramos a un amigo para que entendiera que cuando hablamos del evangelio, cuando le decimos a alguien conviértete, no le estamos diciendo métete en una religión para que no viva, para que no goce, para que no disfrute. A veces la misma religión no hace que los amigos se acerquen a Dios, porque entienden que van a dejar de vivir, van a dejar de disfrutar, no van a gozar. Y aquí es donde empieza el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero contentamiento. Y queremos hablar, mis amados, de manera intensiva. Si fuéramos a hablar de Jesús, déjeme decirle que para hablar de Jesús, la introducción no basta una vida. La introducción no basta una vida. Pero siempre hacemos un programa y dentro de este programa queremos hablar de Jesús antes del pesebre. Mañana, si Dios quiere, estaremos hablando sobre la encarnación y el misterio de su naturaleza. Amado, eso va a ser maravilloso. El día 3 decidimos hablar sobre Jesús y el ministerio terrenal. Todos saben que Jesús, aparte de él llegar a la tierra y encarnarse, Jesús tuvo un ministerio y ese ministerio lo empezó y lo terminó, lo ejecutó al 100%, y todo eso fue en la tierra. Queremos hablar también de Jesús en la cruz y también en la tumba. Esto, amado, lo vamos a hacer de manera resumida, pero realmente debiéramos de solamente hablar de Jesús, pero queremos enfocarnos. Y el último día, amados, estaremos hablando de Jesús glorificado y su retorno. Y esto es muy importante porque a veces cuando tú le hablas al creyente, que tú le vas a hablar de Jesús, amados, si yo dijera que vamos a hablar de una profecía que te voy a
a descifrar de un código secreto y te lo voy a hablar y te voy a hablar mañana y te voy a decir todas las cosas que van a suceder. Wow, sintieras emoción. Pero cuando hablamos y yo digo, no, vamos a hablar de la persona de Jesús, a veces no causa impresión en la vida del creyente. Y esto es lo que mata la fe, porque mira, los discípulos de Jesús, digamos los apóstoles, que después terminaron siendo los que llevaron la antorcha del evangelio para que hoy en día no llegaran a nosotros, ellos no hablaban de otra cosa, era el mismo mensaje: Jesús Nazareno, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Mesías prometido. O sea, Jesús murió, Jesús resucitó y sus mensajes eran efectivos y a través de la predicación la gente se sanaba. Era tanto que cuando Pedro iba caminando, él no iba diciéndole a los enfermos sean sanos. La Biblia dice que mientras él caminaba, ponían a los enfermos para que su sombra le pasara. Y tú dices, ¿y qué era lo que hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Lo único que ellos hacían era hablar de Jesús. La persona más importante. Dígalo esa palabra. Jesús es la persona más importante. Alguien que lo repita, por favor, dígalo. Jesús es la persona. Jesús es la persona más importante. Jesús es la persona más importante. Jesús es la persona más Jesús importante. es la persona más importante. Amén. Por hombre. Ese. Más De ese que yo debo de hablar. De ese es que yo debo de mencionar. Ese es el que yo no puedo dejar de mencionar en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde camino, cuando tengo necesidad, cuando tengo cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque Él es la encarnación del Dios que estaba invisible. Y Cristo, dice la Biblia, que Él es esa imagen. ¡Wow! Él es la esencia. Cristo llegó, amado, para presentar al Padre lo que nadie en el Antiguo Testamento, en esos tiempos de Moisés, de Elías y demás, los profetas, los reyes, nadie lo pudo ver, pero Cristo, aleluya. Y este debe de ser el gozo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Jesús antes del pesebre. Quisiéramos tomar, gloria al Señor, un texto que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Si alguien por favor lo puede leer. Vamos a hablar sobre las manifestaciones de Jesús antes de su nacimiento. Y yo creo, mi amado, que si usted cree a la palabra, si usted, aleluya, celebra esto, usted lo celebra. Si usted celebra a Jesús, cosas grandes van a suceder. Hemos sido movidos por el Espíritu Santo para hacer esto. Y yo creo que la semana va a terminar, pero algo va a suceder en su vida. Algo va a suceder en su entorno. Algo va a suceder. Algo va a cambiar. No será una semana de ayuno normal. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar no de teología, no de psicología, no de las emociones. Vamos a hablar de la persona más hermosa. Aleluya.
El único que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús, de lo que se trata la Biblia, de lo que se trata el Evangelio. En nombre de Jesús. Si alguien puede leer ese texto, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Amén. Juan, okay. En el principio, hermana, siga. No, bien puede seguir, hermana, tranquila. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. Wow. Hermana, por favor, sígalo leyendo. Sí. En Él estaba la vida, Wow. y la vida era la luz de los hombres. Wow. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Ya. Wow. Wow. Hermano, mire, el usted leer esa palabra le debe de causar gozo. Solamente leer lo que dice Juan desde el capítulo 1 hasta el versículo, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, amado, usted debe de saltar. Debe de brincar. Debe de dar vuelta. Su boca no se puede callar. Usted debe de estar diciendo ahí en su corazón, y hágalo como ejercicio, como un ejercicio, ahí donde usted está. Si no puede abrir su micrófono, no lo abra. Pero ahí donde usted está, disfrute la palabra. Diga, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque Cristo en el principio era el Verbo. Gracias porque ese mismo Verbo era Dios. Gracias porque Él es desde el principio con Dios. Gracias porque todas las cosas fueron hechas por Él. Gracias porque sin Él nada, absolutamente nada de lo que ha sido fue hecho. Haga un plan. Chico, haga un propósito. Usted se mueve solo. Haga un plan, haga un propósito. Y en lo que usted va a hacer es aprenderse ese versículo, esos versículos de la Biblia. Cada día vamos a dar un versículo de la Biblia. Yo quisiera que usted haga como propósito aprendérselo. Apréndalo. Mire, que cuando le pregunten a usted dónde está ese verso, que usted lo pueda recitar. Y durante todo el día empiece a meditar en él. Diga, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿sabe qué? Era Dios. ¡Wow! Las dos cosas estaban pegadas. No había separación. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Escucha, en Él estaba la vida. Pero la misma vida era la luz de los hombres. Amado, esto es para disfrutarlo. Gócelo, disfrútelo. Hay una frase que dice, Jesús no comenzó en Belén. Hay muchos que solamente quieren recordar al Jesús que nació allá en Belén. Y eso es un problema. Un problema porque te bloquea. Debemos de pensar que Jesús no fue en Belén. No. Belén fue solamente el lugar donde el Eterno decidió revelarse en carne. Para eso fue Belén. Belén fue dichosa. Belén
tuvo la gran dicha de que al pasar de los años la tengamos que recordar, porque allí fue el lugar donde Jesús decidió manifestarse en la carne. Hay muchos, amados, que conocen a Jesús únicamente desde su nacimiento, allá en un pesebre, y hay veces que usted mira las películas, usted mira los muñequitos y presentan un burrito y la gente lo mira con esa tristeza, como, ay, mira, nació el pobrecito Jesús, humilde. Pero pocos realmente entienden y comprenden que su existencia no empezó allí en ese pesebre. No fue allí que Jesús inició. Antes del tiempo, antes que existiera Adán, antes que Adán tuviera una compañera llamada Eva, antes que existiera el universo, antes que existiera la tierra, ya el verbo existía. ¿Sabe por qué? Porque ese verbo, ese logos, es eterno. Es que ese verbo es el mismo Dios. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Juan, él habla una declaración que todos los creyentes debiéramos de tomarla de manera literal y debiéramos de contundentemente mencionarla duro. Él habla del principio. Él habla del verbo. Él no dice, ¿fue hecho o comenzó? Él no dijo esto. Él dice, Él era. ¿Qué él indica? Indica que había una existencia continua, una existencia eterna. Así como nosotros analizamos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que inicia, en el principio creó Dios, Juan abre, ¿sabe cómo? Con la misma expresión. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús estaba presente en la creación. Y esto debe de ser motivo de celebración cada día. El creyente no debe de olvidar esto. Esto nos introduce a nosotros al Cristo preexistente, al Hijo de Dios, pero Él mismo era Dios. Porque siempre que analizamos de Jesús, lo miramos como a alguien pequeño, porque ignoramos que Dios es un espíritu que lo llena todo y que nadie lo puede ver, pero Él está en todo lugar, y que la única manera que el hombre tuvo para poder conocer a Dios cara a cara era precisamente a través de la persona de Jesús. Quiero hablar Jesús como verbo eterno. Cuando usted analiza la palabra verbo, es la palabra griega que se traduce como logos. Palabra, pensamiento, razón, expresión de Dios. Cuando lo analizamos en la filosofía griega, logos era la razón cósmica. Escuche esto. Cuando usted lo analiza como lo analizaban los sabios de ese tiempo, que eran los griegos, y la palabra escrita, ellos se referían realmente a la razón cósmica. Pero cuando usted lo analiza en el pensamiento hebreo, la palabra de Dios era creadora y era
viva. Por eso usted lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios empezó a crear y hacer, lo creó de lo que no existía. Así que Juan hace que él junta los dos conceptos, tanto el griego como el concepto hebreo. Recuérdese que para la filosofía griega, logos era la razón cósmica, es decir, la palabra era la razón por la cual existía todo lo que existe según los griegos. Pero según el pensamiento hebreo, la palabra Dios era la creadora viva. Así que Juan junta las dos cosas y declara que Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Y esto es algo que tú y yo debemos de manejar. Vamos a analizarlo de manera teológica. El logo no fue creado. Es coeterno con el Padre. O sea, cuando usted analiza la palabra logo, está diciendo que coexistía junto con el Padre. En el principio era el verbo, pero el mismo verbo era con Dios, pero el mismo verbo era Dios. O sea, si usted está mirando que todas las cosas que Dios creó, la creó por la palabra, no está diciendo que Cristo fue creado. Está diciendo Juan que si él era la palabra y que todas las cosas fueron creadas por él y que el mismo Dios para crear lo que usó fue su palabra, está diciendo que quien creó todo fue el mismo Cristo que se apareció allá cuando Juan estaba bautizando, el mismo Cristo que se abrieron los cielos cuando Dios habló y dijo por encima de más de 500 personas: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el mismo que cuando entró a la sinagoga después de haber derrotado a Satanás en el desierto, dijo: estas palabras hoy se han cumplido. Cuando le dieron el rollo para leer. Todas las cosas por él fueron hechas. Esto significa que Jesús es el agente de la creación, como también lo afirma el libro de Colosenses. Si usted lo busca, libro de Colosenses, capítulo 1, es un versículo muy poderoso. Libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 3 precisamente. Vamos a leer el versículo 16, el 16. Dice, déjeme leerlo desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, escuche, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Wow. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, amados, en él subsisten. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando usted analiza estos versículos, usted se da cuenta
que si el cielo es lindo, si el cielo es bello, si el cielo es precioso y nosotros todavía no lo hemos podido ver, la Biblia dice que a Pablo se le dio la oportunidad de ir, mirar, pero él no tuvo ni siquiera una sola palabra para describir las cosas hermosas que él vio en aquel lugar. Ahora bien, amados, dice que todo eso no existía en un momento, mas sin embargo todo eso fue creado por el Verbo. Oiga, fue creado por el Logos, fue creado por Jesús, fue creado por la persona más hermosa, Jesús. Aleluya. Jesús. Por eso decimos que Jesús es el agente de la creación. Jesús es el agente de la creación. Cuando usted habla de Jesús, usted está hablando de la persona que creó el cielo y la tierra, pero que en un momento nada de eso existía y Él existía. Agarre esos textos para que lo analice tranquilamente. Conocer a Jesús es como conocer al Creador. Cuando Él habla, no comunica ideas. Si usted se da cuenta, Jesús cuando habla como con esa esencia de ser el mismo Dios. En la resurrección de los muertos, mientras Jesús estuvo caminando, a ninguno Jesús habló para decir: resucítalo en el nombre de Juan, en el nombre de Moisés. Nunca. A Lázaro le dijo con autoridad: ven fuera. A la niña le dijo: talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Wow. Porque Él es el Dios creador, Él es el Dios de la vida, Él es el que lo gobierna todo. Jesús. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, vimos algunas apariciones de Cristo. La Biblia habla sobre el ángel de Jehová o Malach Yahweh, un significado literal que significa el mensajero de Jehová. Sin embargo, en algunos pasajes, ese mensajero habla como Dios mismo. Recibe adoración, bendice con autoridad divina, algo que ningún ángel creado lo puede hacer. Es importante mirar que en Génesis capítulo 16, versículos 7 y al 13, el ángel de Jehová se le aparece a Agar. Y Agar dice: he visto al que me ve. O sea, allí es donde se aparece el nombre de Jehová Roi, dando a entender que este ángel llegó en esa manifestación para que el hombre pudiera entender que era Dios. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 22, versículos 11 y 18, anótelo para que usted lo lea. El ángel detiene a Abraham y promete bendición por mí mismo. ¿Y sabe qué? En toda la Biblia, solo Dios puede jurar por sí mismo. Y usted sigue mirando en Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 6. El ángel de Jehová aparece en la zarza ardiente y dice: yo soy el Dios de Abraham. Una identificación directa con Dios. ¿Y qué decir
en Jueces o en Josué capítulo 5, versículo 13 y versículo 15, aparece como el príncipe del ejército de Jehová y este recibe adoración de Josué. Así que aquí aparece como una figura divina que no rechazó la adoración. Ahora, todas estas manifestaciones no es que era el Cristo de manera literal, sino que eran preencarnadas. A esto le llamábamos, o en teología se le llama cristofanía, que son las manifestaciones de ángeles que tienen una autoridad donde hablan directamente como si fuera el mismo Dios. Y esto a nosotros nos confirman que Jesús ha estado presente en toda la historia desde el principio. Todo esto fue durante el tiempo del peregrinaje. Ahora bien, luego Jesús también fue el creador, sustentador y preeminente, que fueron los versículos que estábamos leyendo del libro de Colosenses. Pablo lo presenta como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Gloria a su nombre. Porque en él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo lo que existe, todo lo que, si usted ve las constelaciones, si usted mira las estrellas, si usted mira el sol, si usted mira la luna, si usted mira el mar, si usted mira, amados, las nubes, las lluvias, si usted mira la noche, amados, todo lo que se mueve, todo lo que se mantiene, ese rocío que cae, la nevada que cae, el calor que llegan en unos lugares, en otros que no, todo eso subsiste porque Cristo existe. Eso es lo que dice él, que todas las cosas en él subsisten. Si él con su mano exprimiera todo dejara de existir, porque él es la razón por la cual todo existe. Por eso es que Cristo es eterno. Quiero concluirle, pero antes me gustaría definir la palabra imagen a la que habla Pablo. Pablo utiliza una palabra que se llama eikon para referirse a una imagen perfecta. Cuando Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible, él está diciendo, él es eikon. Él es una imagen perfecta. Él es una presentación visible. O sea, lo que no vio Abraham, lo que no vio Isaac, lo que no vio Jacob, lo que no vieron ninguno de estos que vieron a la manifestación del ángel, muy bien. A Josué se le apareció y le dijo, he venido como el príncipe. Ok. Miramos lo que pasó con Manoa, muy bien, pero nada de esto, amados, se compara a cuando Cristo se encarna y llega a la tierra. Y Pablo está diciendo, él no es una imagen de un ángel que llegó, no, él es eikon, él es una imagen perfecta, él es una presentación visible.
O sea, lo que era imposible que el hombre viera a Dios, cuando Cristo llegó a la tierra, ellos vieron a Dios. Ellos tocaron a Dios. Ellos caminaron con Dios. Ellos golpearon a Dios. Ellos abofetearon a Dios. Ellos lo clavaron con una lanza porque Él se humanizó. Él es Eikón. Él es imagen perfecta. Él es una presentación visible. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen perfecta. Él es la presentación. Él utiliza otra palabra para hablar de la preeminente o de la preeminencia, que es protococos. Preeminente, no creado, es primero. Está hablando es supremo de todo. Él no está hablando de alguien que fue creado. No está hablando que alguien que fue primero. No. Sino que Él es supremo de todo. Cuando Él utiliza la palabra protococos, está diciendo Cristo es el supremo de todo, el más alto de todo, el más grande de todo. Él es el eterno, el que siempre ha existido. Algunas verdades, amados, para concluir. Número 1, Jesús no es parte de la creación. Algunos se atreven a decir, no, porque Jesús estaba en la creación. No. No, que allá estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Eso es una construcción de la religión. Jesús no es parte de la creación. Jesús es la causa de la creación. Él, su nombre, su poder, su palabra, Jesús, el verbo, el logo, fue que lo creó todo. Así que Él no es parte. Él es la creación. Él es la razón de todo. Mira, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo están divididos. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando de Dios. Cuando tú hablas del Espíritu Santo, está hablando de Dios. Y cuando habla de Dios, está hablando de los tres. Aleluya. Número 2, todas las cosas en Él subsisten. El universo se mantiene unido por el poder de Cristo, mis amados. El universo se mueve, el sol no baja 1 milímetro más porque nos achicharramos todo, no sube un poco más porque nos congelamos todo, y eso se mantiene porque Cristo subsiste, porque subsiste en Cristo, y existe y se mueve y se mantiene porque Cristo existe, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad, porque Cristo nunca ha dejado de existir, nunca fue creado. Punto número 3. Antes de la encarnación, Cristo era y es la imagen visible de Dios. Cuando hablamos de Dios, no podemos separar a Jesús. Cuando usted hable de Jesús, no separe a Dios. Oh, hermano, pero Cristo dijo, yo voy al Padre. Él dijo que se iba y que iba a mandar al otro.
Dios siempre se ha manifestado de diferente manera en todas las escrituras. Se manifestó a través de los ángeles, se manifestó a través de los nombres, se manifestó a través de los milagros. Pero cuando llegó Jesús, llegó Él mismo se encarnó. Ya cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de una manifestación. Ya cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de una representación. Ya cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien que vino en nombre de. Ya estamos hablando del Emmanuel. Ya estamos hablando de Dios en medio nuestro. Por eso, el tiempo que vive el ser humano en este tiempo está viviendo los mejores tiempos de toda la historia, porque cuando Él llegó, cumplió una misión, y de eso nosotros vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando sobre el ministerio de Jesús. Cuando reconocemos que Jesús existía antes de todo, comprendemos que nuestra vida no tiene sentido si está fuera de Él. Esto lo debe de saber un inconverso. Esto lo debe de saber un impío. Esto lo debe de saber alguien que nunca ha conocido a Cristo. Que no hace sentido vivir fuera del que te dio la vida, del que creó todo, del que por el cual todo subsiste. Cristo, Dios, Él es Dios. Él no solo salvó al creyente, no solamente nos salvó a nosotros de la condenación eterna. Él no solamente nos cubrió, sino que también nos creó, sino que también nos sostiene y también llama. A alguien está Dios llamando en este día a través de la persona de Jesús. Quiero decirle, mis amados, algo realmente ya para cerrarle. En el judaísmo del segundo templo, o sea, la época previa a Cristo, recuérdese que cuando hablamos del segundo templo, estamos hablando del tiempo que se vivió antes de Cristo. La figura Menra era la palabra de Dios. Era vista como una personificación divina de la presencia de Dios que actuaba en el mundo. O sea, cuando la gente miraba el rollo, miraba la palabra, ellos decían que la palabra era la personificación de la misma presencia de Dios, que era la que actuaba en el mundo. Juan, cuando usa este concepto, él lo utiliza realmente para revelar la palabra, no como una fuerza ni como una idea, sino como una persona, y esa persona se llama Jesús. Lo que creían en el judaísmo, que la palabra era la fuerza, era lo que gobernaba todo, cuando Juan agarra y mira todo esto, él le explica, él le dice, esa palabra era Jesús. Por eso que él empieza de esa manera. En el principio era el verbo. Así, amado, que Juan nos invita a algo nuevo. Juan no nos invita a nosotros a algo nuevo, sino a la completa revelación progresiva de Dios. Cristo es esa personificación de Dios en la tierra. El mismo que habló en el Sinaí, el mismo que se le manifestó a Abraham, el mismo que caminó con Adán, Él es el mismo que vino en carne. Ni siquiera Adán tuvo el privilegio de mirar a Dios como lo miraron los judíos.
se encarnó, se hizo como hombre. Wow, eso es maravilloso. Jesús no apareció en la historia. Él siempre fue. Su nacimiento fue la manifestación visible del Dios invisible. Y Él es el eterno hecho visible. El Verbo hecho carne. Él es el ángel de Jehová revelado como Salvador. ¿Sabe lo que él dijo en Juan 8, versículo 58? Antes que Abraham fuese, yo soy. Amados, cada cristiano debe de entender que seguir a Jesús no es solo seguir un nombre, alguien que vino, alguien que murió por mí, como el maestro, sino como adorar al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra y que se encarnó por amor, dejando su trono. Dice el libro de Colosenses que Él se despojó. Wow. Mi amado, ¿qué podemos aprender de todo esto? Tenemos que reconocer que Jesús es nuestro creador y también Él es nuestro sustentador. Tú no eres un accidente que pasó y que alguien decidió traerte. Amado, tú y yo fuimos diseñados por Cristo. Nosotros debemos de rendir nuestra adoración al que se hizo carne. Por eso, nunca acepte, ni siquiera converja con alguien que te dice que Cristo no era Dios. Porque no se trata de una religión, sino de una relación que cada creyente debe de tener con el mismo Dios. Y ese Dios se manifestó a través de la persona de Jesús. Así es que si alguien te dice que Cristo no es Dios, te está diciendo que te aleje, que no le adore, que no le busque, que no lo reconozcas. Y alejarnos de Dios, alejarnos de Jesús, es alejarnos del Padre. Como creyentes debemos de confiar siempre en su soberanía eterna. Jesús es el que gobierna el universo. Y si tenemos esa convicción de que Él gobierna el universo, ¿tú crees que no va a gobernar tu vida? ¿Tú crees que Dios va a estar lejos, no va a poder con la situación que tú tengas? Si la Biblia dice que el mundo subsiste por Él. Lo que pasa es que no hemos aprendido a valorar la persona de Jesús. Colosenses 1:17 dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios les bendiga. Dios les guarde. Cristo es la persona más hermosa que usted y yo debemos de celebrar. Tratamos 3 puntos. Jesús es el Verbo eterno. Hablamos de que Él tuvo varias apariciones y manifestaciones a través de los ángeles. Pero cuando aparece en el Nuevo Testamento, aparece y Juan lo presenta como el creador, como el sustentador, como el Verbo. Y Pablo dice que Él es el que sustenta y que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el eikón, la imagen perfecta.
hubo imperfecciones, porque nadie lo pudo tocar, nadie lo pudo ver. Pero cuando Cristo llega, ¿sabe lo que le dijo? Siempre se me olvida el nombre de este discípulo que le dijo a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre y me basta. Y él, Tomás, y él le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, más que evidente que el Padre se personificó a través de la persona de Jesús. Por eso, cuando nos toque hablar de la muerte, de la muerte y la resurrección, usted va a entender por qué es que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, pero no porque la religión me lo dice. Usted lo va a entender y lo va a comprender y lo va a usar entendiendo y comprendiendo que en el nombre de Jesús es que las cosas suceden. Dios le bendiga rica y abundantemente. El día de mañana seguimos con Jesús en la carne, la encarnación y el ministerio de su naturaleza. God bless you, family. Padre, te damos gracias, Señor,